Con amigos como esos. Es el título de la reflexión de hoy. Les habla su amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel. Job capítulo 16, versículo 2, en su primera parte dice: Ya he escuchado esto muchas veces. Valiente consuelo me resultan sus palabras. En mi vida pastoral, he tenido la oportunidad de visitar en sus hogares a hermanos que pasan por mucho sufrimiento. He coincidido con personas que también están ahí para traer consuelo al visitado. La escena es tétrica. Los visitantes hablando sin parar y el enfermo con la mirada clavada hacia el vacío, con evidente rostro de molestia. ¿Por qué las personas que visitan a alguien que pasa por sufrimiento creen que éste necesita oír largos discursos, consejos o sermones regañándolo? Cuando alguien pasa por sufrimiento, hay una tormenta en la mente que busca explicaciones a lo que está sucediendo, y éstas se mezclan con emociones como la tristeza, la angustia, la culpa, la ira y la desesperación. Es una maraña de cosas que lo envuelve y lo inmoviliza. Generalmente la persona está débil, con poco apetito y probablemente con pocos deseos de ver a personas y de escucharlas. Lo que en ese momento necesita la persona es empatía. Esta no es otra cosa que tratar de meterse en los zapatos del otro. Y digo tratar porque en realidad es imposible meterse en el calzado del otro. Solo él sabe lo que está sufriendo y experimentando. Ningún otro ser humano puede decirle: sé cómo te sientes. Mentira, no lo sabe, ni tiene la menor idea de lo que el otro está viviendo. Vamos a reflexionar en la experiencia de Job con sus amigos Elifaz de Temán, Bildad de Suaj, Zofar de Namat. Esto se encuentra en Job capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver esto para ver cómo ellos trataron a su amigo mientras éste pasaba por sufrimiento extremo y si realmente fueron de bendición a su vida. A partir de allí podremos aprender cómo evitar ser una piedra de tropiezo. En el capítulo 2, en los últimos versículos, vemos cómo llegan los tres amigos a condolerse de Job y a consolarlo. Cuando lo ven desde lejos, no lo reconocieron. La condición de Job era tan terrible que ellos se echaron a llorar a gritos. Cada uno rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas al cielo. Esta es una señal de duelo. Luego se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job capítulo 2, versículos 12 y 13. La actitud inicial de los amigos es elogiable. Venir juntos para acompañar y consolar a Job. Esto muestra muy buenas intenciones. El quedarse sentados en tierra durante 7 días y 7 noches en silencio, creo que fue lo mejor que hicieron. Porque frente al dolor, la compañía, la presencia solidaria es lo mejor. El sufriente no quiere oír discursos, sino acompañamiento, saber que se cuenta con amigos en ese momento. Desgraciadamente, todo cambió cuando Job rompió el silencio y comenzó a quejarse y maldecir su suerte. Aquí cambiaron radicalmente su actitud. En vez de empatizar y dejarlo que se desahogara libremente, optaron por el juicio condenatorio, echando a perder todo.
Veamos lo que hicieron estos tres amigos. El primero, Elifaz, reconoce que Job ha sido fuente de fortaleza para otros. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Job 4, versículo 3. No obstante, le dice a Job que su sufrimiento es su propia culpa por su pecado y le dice: recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Lo que este amigo le está diciendo: sembraste maldad, por eso estás cosechando ese castigo. Esa idea se la reitera en el capítulo 5, versículo 17, cuando le dice: dichoso aquel a quien Dios corrige. Así que agradece la corrección del Todopoderoso. En otras palabras, por tu pecado Dios te está corrigiendo, así que agradécele que te castigue. El segundo amigo, Bildad, no solo juzga a Job, sino también a sus hijos. Dios no pervierte la justicia. El Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra Él, murieron porque Él les dio su merecido. Dice Job capítulo 8, versículos 3 y 4 al 6. En otras palabras, este sufrimiento es consecuencia de tu pecado y el de tus hijos. Ellos tuvieron lo que se merecían. Veamos cómo tiene palabras condenatorias hacia Job cuando le dice: Dios no rechaza al de conducta intachable, ni tiende la mano al que vive en la maldad. Pues el tercer amigo, Zofar, repite prácticamente lo mismo. ¿Cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara, que te revelara los secretos de la sabiduría y te hiciera ver el otro lado de la moneda? Verías entonces que Dios no te ha castigado como realmente lo merece tu maldad. Más adelante le dice: y si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Job capítulo 11 versículos 5, 6, 14 y 15. Los comentaristas bíblicos señalan que sus amigos acusaron a Job de hacer el mal y de abandonar a Dios, pero aún más trataron de proteger a Dios. Después de ver las palabras de los amigos de Job, uno podría decir: ¡ja! Con amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos? Analicemos ahora las reacciones de Job a las palabras de sus amigos. Ya he escuchado esto muchas veces. Valiente consuelo me resultan sus palabras. ¿No tienen fin sus palabras huecas? ¿Qué los lleva a no dejar de hablar? Si ustedes estuvieran en mi lugar, también yo les hablaría del mismo modo. Les lanzaría fuertes acusaciones y me burlaría de ustedes y les haría muecas. Pero si yo estuviera en su lugar, les daría ánimo y con palabras de consuelo mitigaría su dolor. Job capítulo 16 versículos 2 al 5. En otra versión bíblica dice: ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes.
Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo, intentaría aliviar su dolor. Ya he escuchado esto antes, dice Job. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es la que ha escuchado Job antes? La idea de que la persona que sufre es por consecuencia de su pecado. Notemos el errado concepto que tienen esos amigos de Dios. Aquí es importante notar que nosotros muchas veces, cuando vamos a visitar enfermos o personas que sufren, vamos con ideas prefijadas, con prejuicios que, en vez de consolar y fortalecer, resultan todo lo contrario. Muchas veces tenemos esa misma idea, que el que sufre es a consecuencia de su pecado. Dice Job, valiente consuelo me resultan sus palabras. Esto me hace recordar el dicho popular, del árbol caído todos quieren hacer leña. Son muy valientes de decir palabras frente al otro que está débil, postrado y en condición deplorable. ¡Qué terrible! La Nueva Traducción Viviente dice, ¡qué consejeros miserables son ustedes! Sí, ¿cómo es posible que no tengan sensibilidad y misericordia ante el caído en la desgracia? Luego Job dice, si ustedes estuvieran en mi lugar. Aquí el patriarca destaca el gran abismo entre ellos y él. Ellos desde la salud física, aunque no mental por lo que se puede ver, hablando a un hombre en condición de salud deplorable. Por eso decimos que una persona que no está viviendo la situación jamás podrá comprender a uno que está sufriendo. Más adelante les dice, pero si yo estuviera en su lugar, les daría ánimo y con palabras de consuelo mitigaría su dolor. En otras palabras, con todo lo que hicieron y dijeron, y en la forma en la que lo dijeron, demostraron no ser amigos, sino enemigos. Demostraron ser insensibles, pésimos consejeros. En vez de aliviar, vinieron a poner sal en la herida. Si ustedes fueran los que estuvieran en el sufrimiento, dice Job, yo no les juzgaría, mucho menos les condenaría, sino que les daría palabras que les ayudaran a que recobren el ánimo, es decir, el deseo de vivir y consolarles. Estos que vinieron a consolar demostraron ser pésimos consejeros, pero no solo eso, sino que cometieron grave pecado contra Dios. El texto dice, cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque, a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Job 42, versículo 7. Los comentaristas bíblicos señalan que ellos presentaron a Dios como enojado y crítico contra Job, cuando en realidad no lo era. Esto desagradó a Dios. Dios les ordenó que ofrecieran un holocausto para la expiación de sus pecados y les ordenó que se humillaran y le pidieran a Job que orara por ellos. Esto está en el comentario enduringword.com. Este estudio debe llevarnos a reflexionar con seriedad en nuestro concepto de Dios, especialmente cuando estamos frente a alguien que pasa por sufrimiento, en la forma en la que lo abordamos y sobre todo las palabras que usamos para traerle consolación. Una visita a una persona que sufre requiere la guía del Espíritu Santo, por lo que debe estar nutrida de oración para ser instrumentos de bendición y no de maldición. Debemos dejar que la palabra de Dios
ministre a la persona, pero sobre todo debemos actuar con misericordia y compasión, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pensemos en esto con todo detenimiento. Amigo que me escuchas, espero que esta reflexión haya sido de tu bendición. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.